Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, dentro de este mes misionero extraordinario que estamos teniendo en este mes de octubre. Y lo hemos titulado Bienes, Don y Responsabilidad. Comencemos por reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que nos inspire, ilumine y acompañe durante esta catequesis y nos motive a vivir nuestra vida cristiana con mayor alegría y fortaleza. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos esta catequesis con una pregunta. ¿Cómo puedo hacer un uso responsable y prudente de los bienes que recibo? Será el desarrollo de esta pregunta que nos facilite este encuentro y el posterior diálogo que podamos tener en torno a él. Y partamos nosotros del texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos del 19 al 24. Este texto está enmarcado dentro de lo que se llama el Sermón de la Montaña, que es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y dice el texto: no amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Aquí con este texto, el Señor nos está invitando a preocuparnos por lo que es fundamental, y por eso advierte: amontonen más bien tesoros en el cielo. Y luego afirma: es que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces nos surge una inquietud. ¿A dónde tenemos nosotros puesto nuestro tesoro? ¿Cuál es propiamente el objeto de nuestro trabajo y nuestra dedicación? ¿Vivimos en luz o vivimos en oscuridad? Y dice una afirmación muy fuerte el Señor en el Evangelio: es que nadie puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos a lo que no es de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. O sea que el Señor le da al dinero el título de Señor. Como quien dice, pongamos cuidado, prestemos atención a ver de qué manera podemos nosotros responder. En torno al título que le hemos querido dar a esta catequesis, bienes, don y responsabilidad, podríamos entonces nosotros dilucidar un poquito lo que sería la palabra bienes, la palabra dones y la palabra responsabilidad. Y si empezamos por los bienes, nosotros encontramos que hay dos tipos de bienes: los bienes morales y los bienes materiales. Tengamos en cuenta que todos los bienes que recibimos de Dios, sean los bienes materiales o los bienes morales, son buenos y nos son dados para hacer algo bueno, especialmente para amar y servir. Los dones en sí mismos no dan fruto. Dios siempre espera una respuesta de nuestra parte. Y esto queda claro en la parábola de los talentos.
En la parábola que la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y el Señor nos dice en esa parábola, es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, su talento y déselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hasta ahí la parábola del Señor. Tenemos que descubrir entonces, con lo que abríamos este comentario, todos los bienes nos llegan del Señor. Y dentro de eso encontramos los bienes morales. Hay una serie de palabras que podrían ayudarnos a comprender en qué consisten propiamente estos bienes. Cómo dentro de esa realidad nosotros vamos viviendo nuestra vida cristiana, que también los encontramos dentro de los frutos que el Espíritu Santo nos suscita, la bondad, la fe, la paciencia, la longanimidad, en fin, tantos bienes que hacen parte de nuestra condición humana, que se encuentran ubicados, como dice el Catecismo de la Iglesia, en lo más profundo de la conciencia del hombre, porque es allí donde nosotros descubrimos una ley que el Señor mismo nos da, a la cual nosotros debemos obedecer cuando es necesario. Nuestra conciencia nos va moviendo a vivir y a experimentar esos bienes morales que recibimos dentro de nuestra realidad. Pero además de esos bienes morales, también nosotros encontramos una serie de bienes que se pueden denominar materiales, que son fruto de la materia. Aquí les pongo algunos, por ejemplo, el alimento, el vestido, el trabajo, los recursos naturales, la casa, todos aquellos que hacen objeto de la materia. Tenemos que combinar entonces o tenemos que descubrir que todos los bienes, sean morales, sean materiales, o también morales, espirituales o morales, en mayor cantidad los recibimos, pero cada uno decide desde su libertad qué va a hacer con esos bienes. ¿Para qué recibimos esos bienes? Y nos damos cuenta que los recibimos para servirnos de ellos y para servir con ellos, no para enterrarlos, no para desperdiciarlos, no para destruirlos. Por eso Jesús dice, al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho. Aquí tenemos que considerar lo que el catecismo nos enseña. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral
comprende la percepción de los principios de la moralidad, que se llama la sindéresis, la capacidad de decisión, la capacidad de elección, la capacidad de acción. Se aplica a las circunstancias concretas de la vida mediante el discernimiento práctico de las razones, de los bienes. En definitiva, el juicio formado por los actos concretos que se van a realizar o que se han realizado. ¿Qué manejo le damos nosotros a esos bienes materiales o a esos bienes espirituales o morales? ¿Qué uso le vamos dando a eso que de Dios recibimos? Y viene otra vez la parábola de los talentos. Entonces nosotros estamos produciendo esos bienes, haciendo que produzcan más, o por el contrario, los podemos estar enterrando, como hizo aquel hombre de la parábola que solo recibió un talento. Fíjense que el Señor nos da a cada uno de acuerdo a nuestra propia capacidad. El Señor no nos da más de lo que cada uno de nosotros es capaz de soportar y de producir. El Señor a cada uno le conoce y por eso a cada uno le da en la medida de sus capacidades y habilidades. ¿De qué soy capaz? ¿Qué habilidades tengo para esto? Cuando pensamos, por ejemplo, en los bienes espirituales o bienes morales, como los queramos llamar, nos damos cuenta que ¿quién puede ser pacificador? El que tiene paz. ¿Quién puede ser sembrador de la justicia? El que ha experimentado dentro de sí la justicia de Dios. ¿Quién puede ser propagador de la fe? El que tiene en su vida la experiencia de fe. Y de ahí la importancia de formarnos en la conciencia. La conciencia que, como enseña el catecismo, debe ser cada vez mejor formada, de manera que sea recta y veraz, porque la conciencia es la que formula los juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Y ahí que cada uno debe procurar, en la medida de lo posible, formar su conciencia moral. ¿De qué manera estoy formándome para hacer uso de los bienes? Porque yo puedo hacer uso de esos bienes en beneficio propio y en beneficio de los demás, o también yo puedo volverme egoísta con los bienes. Yo tengo alimento, ¿qué importa si los demás están pasando hambre? Yo tengo techo, ¿qué importa si los demás están pasando la calamidad del frío o la calamidad del verano? Yo estoy bien, yo estoy ubicado. Yo tengo trabajo, ¿qué importa si los demás lo tienen? Y démonos cuenta que cada uno, con el bien o con los bienes que posee, está llamado a la relación con los demás desde lo que se llama el ejercicio de la misericordia. De ahí que hayan dentro de las obras de misericordia unas obras que llamamos espirituales y otras obras que llamamos corporales. Las obras espirituales son aquellas que hacen referencia a esos bienes morales. En cambio, las obras de misericordia corporales hacen referencia a aquellos bienes materiales que tengo. Dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, en fin, todas aquellas realidades implican que el uso que yo le doy a los bienes que ya poseo está en beneficio propio y en beneficio de los demás. Pero además de los bienes, acuérdense que el título es bienes, don y responsabilidad. Tengo que pensar precisamente en lo que es un don. En el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, que nos lo narra el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, recuerden ese episodio. Jesús se sienta en el pozo de Jacob, los apóstoles se van, él se queda solo, se acerca una mujer samaritana. Esa mujer además ha tenido varios maridos y todavía el que tiene no es su marido. Y Jesús comienza el diálogo con ella y le dice, dame de beber, mujer. La mujer en cierta medida lo rechaza. Le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritano? Y advierte el evangelista, porque los judíos no se encuentran bien, no se entienden con los samaritanos. Y Jesús empieza el diálogo con esta mujer diciendo esta afirmación que ustedes ven ahí en la pantalla, si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer se siente conmocionada por lo que Jesús le está diciendo. Y entonces ella no se concentra en esta afirmación que Jesús hace de conocer el don de Dios, sino que se da cuenta que el Señor le está proponiendo
tener un agua que no se va a agotar nunca. Piensen ustedes lo que significa tener que cargar agua. A nosotros pues ya somos de otro momento histórico y tenemos agua de muchas maneras en nuestra casa. Entra por los lavamanos, entra por la ducha, entra por el lavaplatos, entra por el lavadero de ropa. En fin, entra agua por todas partes. Pero piense el que ha tenido que cargar agua, lo que eso significa. Entonces la mujer se concentra en eso, en que ya no va a tener que volver a cargar agua jamás. Pero el Señor está estocando su corazón y le está implicando que conociera el don de Dios. El don es un regalo. Eso significa don. La entrega de dones es la entrega de regalos. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de los regalos que el Espíritu Santo nos está haciendo. No estamos hablando de cosas materiales que, como decía la primera lectura que hicimos, que el ladrón se roba o que la polilla corrompe. No, estamos hablando del don que no se acaba. Darnos cuenta entonces que toda nuestra vida es un don. La vida misma es un don, la familia es un don, la fe es un don, la salud, la inteligencia, la fuerza, la creatividad, el alimento, etcétera. La lista sería interminable. Darnos cuenta de cuántos regalos hemos recibido de Dios. Y debemos tomar conciencia de que el don es fruto de la gratuidad de Dios. Dios nos los da porque nos ama. Cada uno puede revisar, por ejemplo, dentro de los dones del Espíritu Santo, y los tiene todos. A veces ni siquiera hace uso de ese don, porque nos puede pasar con los dones del Espíritu Santo lo que nos pasa con un regalo. A usted le pueden dar un regalo, le pueden dar una camisa muy bonita, pero usted no la usa y se quedó guardada en su closet. O le pueden dar un bono de esos de regalo que compran en un centro comercial para que redima unos dineros que hay en esa tarjeta y usted guarda esa tarjeta en un cajón del nochero y se quedó guardada, no lo utilizó. Pues lo mismo nos puede pasar con los dones que de Dios vienen. Y esos dones que de Dios vienen se llaman gracias, porque son fruto de la gratuidad de Dios. Ahí tenemos que tener en cuenta que esas gracias que de Dios vienen no se reciben como un regalo que uno puede guardar para sí, se reciben para que fructifiquen, para que den fruto, como lo acabamos de escuchar en la parábola de los talentos. El reclamo que el dueño les hace es a ver qué han producido con esos dones. Al uno le dieron 5 talentos, al otro le dieron 2. Ese que recibió 5, ese que recibió 2, los puso a producir. En cambio, el que recibió 1, más bien lo enterró, ni siquiera lo puso a dar fruto. Tanto que el dueño le dice, hombre, al menos lo hubiera llevado al banco para cobrarlo con los intereses, pero ni lo mínimo hiciste. Démonos cuenta que el don realiza la unión del amor y suscita en quien lo recibe la acción de gracias. De ahí que el libro del Eclesiástico en el capítulo 31, versículo 8 dice, feliz el rico que fue hallado intachable, pues tras el oro no se fue. Es decir, no dejó que se perdiera su alma. Tenemos que reconocer que cada don trae implícita una responsabilidad. La primera de ellas es tomar conciencia de los dones que tengo y agradecerlos por tenerlos. Otra es discernir para qué me sirven y qué es lo mejor que puedo hacer con ellos. Y finalmente, administrarlos de la manera más prudente para nuestro bien y el de los demás. Pero siguiendo nuestro título, nos damos cuenta que hablamos de los bienes, don y responsabilidad. ¿De dónde surge esta palabra responsabilidad? Esta palabra procede del latín responsum, del verbo spondere, que significa prometer, obligarse o comprometerse, que a su vez se forma con el prefijo respondere, que alude a la idea de repetición, de volverse atrás. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad también es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. La responsabilidad es un hábito que se forma, no solo por la repetición mecánica de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio bienestar y de la felicidad de los seres amados. De ahí que la responsabilidad es una virtud que nos lleva a asumir las consecuencias de nuestros actos intencionados. Es el resultado de las decisiones que tomemos,
o de las decisiones que aceptemos, y también de nuestros actos no intencionados, de tal modo que los demás puedan beneficiarse lo más posible o lo menos posible, no perjudicados, preocupándonos de que las otras personas en quien pueda influir hagan lo mismo. Por tanto, la responsabilidad se considera como una cualidad, como un valor del ser humano. Es una característica positiva de las personas que son capaces de actuar y de comprometerse correctamente. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es ser responsable? Y la respuesta es muy simple. El responsable es el que cumple con su obligación sin una presión inmediata. El responsable es el hombre libre, que sabe usar su capacidad de elegir, es consciente, está convencido, cumple movido por un noble sentimiento de interés por sí mismo y por su prójimo. Somos responsables de los bienes que recibimos de Dios. Somos responsables de los dones gratuitos que Dios nos da. Y por eso nos tenemos que formar con responsabilidad. Y esto entonces, este título, bienes, don y responsabilidad, nos lleva a una pregunta. Frente a los bienes, ¿qué hacer? Yo se los pondría como en estas tres cositas. Hay que reconocerlos, hay que administrarlos y hay que agradecerlos. Miremos lo primero, hay que reconocerlos. Si leemos el libro de Tobías, pues tiene muchos episodios que nos ayudan a reconocer los bienes que de Dios nos llegan. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, leemos, yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida, y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Hay una primera realidad. Él reconoce que ha caminado por los caminos de la verdad y de la justicia y que ha repartido mucha limosna, gracias a que de Dios ha recibido muchos bienes. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 19, advierte, bendice al Señor Dios en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos, pues no todas las gentes tienen consejo. Es el Señor quien da todos los bienes y cuando quiere eleva o abate hasta lo profundo del Hades. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. Nos está advirtiendo que en sus caminos, que por todo lo que ha recorrido, que en sus proyectos, es el Señor el que le ha regalado los bienes. Reconoce que la fuerza viene de Dios. Y más adelante, en el capítulo 12, versículo 6, advierte el libro de Tobías. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo, bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes que les ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios dignas de honras y no sean remisos en confesarle. Cuéntenle a todo el mundo lo que Dios les ha concedido. O sea, yo puedo hacer eso en la medida en que reconozco cómo Dios ha pasado por mi vida, cómo Dios me ha bendecido permanentemente con bienes espirituales y con bienes materiales. ¿Cuántas cosas he recibido de Dios? ¿Cuántos bienes he recibido de Dios? A veces como que nos concentramos solamente en la serie de bienes materiales. Y cuando quizás la fortuna nos está sonriendo en el plano material, pues empieza la desconfianza, la amargura, la tristeza, porque dejamos de reconocer esos bienes espirituales de los que Dios no nos ha dejado nunca. Por el contrario, particularmente en medio de la ausencia de bienes materiales, como podría ser, por ejemplo, la misma salud, encontramos un gran crecimiento de bienes espirituales. Por eso, lo primero para hacer con los bienes es reconocerlos. ¿Qué bienes me ha dado Dios a lo largo de mi vida? No solamente en este último momento que estamos viviendo. ¿Qué tantas gracias ha derramado Dios sobre nosotros a lo largo de toda nuestra vida? Viene lo segundo.
Y lo segundo es administrarlos. Y quiero partir del Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 16 y siguientes, que dice, les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron muchos frutos. Y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diría a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Démonos cuenta de que aquí se trata de un hombre que ha sido bendecido dentro de los bienes materiales. Pero en el fondo se le ha olvidado descubrir que esos bienes que posee, pues tiene que agradecerlos y tiene que compartirlos. Y además, pues obviamente tiene que administrarlos, porque somos responsables de la administración de nuestros dones. Los bienes en sí mismos requieren de manejo. Las cosas, por ejemplo, en el plano material, dice el Salmo, las cosas son instrumentos que buscan quien las maneja. ¿De qué puedo disponer? ¿De qué me tengo que privar? En una palabra, ¿cómo puedo manejar esas realidades que tengo? Y aquí me parece importante que nos concentremos en la figura, por ejemplo, de un campesino que tiene que sembrar. Démonos cuenta cuál es la actitud que el campesino tiene. En primer lugar, prepara el campo, prepara el lugar donde va a sembrar, dispone el sitio donde va a sembrar. En segundo lugar, elige la semilla que va a sembrar. Escoge qué tipo de semilla va a poner en ese campo, porque de acuerdo a la altura, de acuerdo a la humedad, de acuerdo a la acidez de la tierra, de acuerdo al clima en el que se encuentre, no va a poder sembrar la misma semilla. Usted puede sembrar un palo de aguacates en una zona donde hay invierno de nieve y pues, el palo le germina, pero nunca le va a dar aguacates. Y así mucha serie de cosas que requieren un determinado lugar y una determinada elección. Entonces, en la elección se requiere escoger la semilla prudente. En tercer lugar, viene decidir qué va a sembrar, decidir cómo la va a sembrar, esparce la semilla. En tercer lugar, cuidar, porque no es suficiente con que la semilla se siembre. Es necesario que pueda estar abonada, que pueda tener la suficiente agua, que pueda estar cuidada a medida que va germinando, de las pestes o de los hongos que le puedan dar. Y en último lugar, analizar, esperar cómo eso me va a dar fruto, analizar qué conviene, en qué momento va a ser la cosecha. De ahí que frente a los bienes que yo tengo que hacer el mismo ejercicio que hace el campesino. ¿De qué manera estoy utilizando estos bienes? ¿De qué manera los estoy administrando? Y cuando nosotros hablamos de los bienes que poseemos, pues tenemos que pensar en la administración del tiempo, en la administración de nuestras habilidades, en la administración de nuestros proyectos, en la administración de nuestra capacidad de unión con los demás, lo que se llama la comunión, porque hay una comunicación de responsabilidades frente a la administración de los bienes. Es una exigencia de la vida misma. Pensemos desde el acto mismo de la creación. Una vez que Dios crea todo, se lo da al hombre para que lo administre, le da la tarea de administrar. En la administración de los bienes nosotros manifestamos también nuestra fe. Administro o despilfarro. ¿Qué hago con los bienes que Dios me da? Sean bienes espirituales, sean bienes materiales. Y finalmente viene el sentido del agradecimiento. Darme cuenta qué es lo que he recibido de Dios. Gratitud viene de una palabra latina, gratia, que significa don. Por consiguiente, ¿qué es lo que agradezco yo? Agradezco los dones que de Dios vienen. La gratitud es la manera como respondo cuando recibo un bien. Reconozco la generosidad de la persona que me los da. En este caso, reconozco la generosidad misma de Dios.
cómo agradecemos a Dios por todos los dones que recibimos a diario. Podría suceder que en lugar de valorar lo que tenemos y dar gracias por ellos, se nos vaya la vida quejándonos de lo que nos falta. ¿Agradecemos a las personas que son generosas con nosotros o por el contrario, creemos que están obligadas a hacerlo? Y cuando realmente agradecemos, no basta con dar las gracias, pues la mejor manera de expresar la gratitud, como se los he puesto ahí, es viviendo la generosidad con las personas concretas que están a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la calle, en fin, en los diferentes espacios que transcurren en nuestra vida. Yo les propongo entonces que aprendamos a reconocer cuáles son los bienes que de Dios tenemos, sean materiales o sean espirituales. Aprendamos a descubrir que en ellos Dios manifiesta su amor por nosotros. Por eso son dones, regalos que Dios mismo nos da. Por pura liberalidad de Dios, más nos da Dios que lo que nosotros, en honor a la verdad, pedimos o de lo que nosotros en realidad necesitamos. Pero que frente a esos bienes, que son un regalo de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de manejarlos, de trabajarlos, de cuidarlos y de ponerlos al servicio de los demás. Nos queda entonces un compromiso como fruto de esta catequesis, que yo los invito a que en el diálogo que puedan generar con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos, podamos concentrarnos en la pregunta inicial que nos hemos propuesto, es decir, ¿cómo puedo hacer un uso responsable y prudente de los bienes que recibo? Y en este compromiso final, a la luz de estas reflexiones que hemos tenido, evaluemos cómo es nuestra actitud frente a los bienes materiales a nivel personal y familiar. Los invito entonces a que vivamos esta primera semana del mes de octubre, dentro de este mes misionero, pensando en nosotros mismos y en la posibilidad de compartir con los demás. Evaluemos cuántos dones, cuántas gracias nos ha dado Dios, cómo nos ha bendecido abundantemente, a pesar de que hayamos tenido momentos de crisis y dificultad, y démosle gracias a Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.